El sol del mediodía caía a plomo sobre los corrales polvorientos, haciendo que las tablas de madera brillaran. La subasta estaba en pleno apogeo, con un desfile constante de caballos traídos de ranchos cercanos. Los compradores, con sombreros de ala ancha y botas de cuero lustrado, caminaban con determinación, inspeccionando a los animales. Algunos garabateaban notas en pequeños cuadernos, mientras que otros hablaban en voz baja, señalando los caballos que esperaban comprar. El aire estaba lleno de parloteo, mezclado con el relincho de los caballos y el tintineo de las cadenas mientras los ejemplares preciados eran llevados al área de exhibición. Cada vez que aparecía un caballo fuerte y elegante, la energía de la multitud cambiaba. «Miren ese pelaje», exclamó alguien. «Ese tiene piernas que pueden atravesar cualquier cosa», agregó otro. Pero escondido en un rincón lejano, había una escena diferente. Un corral casi invisible contenía un caballo flaco y enfermizo. Estaba inmóvil, con la cabeza gacha, su pelaje opaco cubierto de polvo. Sus costillas sobresalían marcadamente y sus frágiles piernas apenas soportaban su peso. Los hombres que pasaban por allí lo miraron brevemente, algunos incluso rieron en voz baja. «Ese es un caso perdido», se burló un hombre. «Ni siquiera es apto para tirar de un carro». «Probablemente lo trajeron aquí por lástima», intervino otro. «Mejor enviarlo al matadero». El caballo no se inmutó ante sus palabras. Sus ojos hundidos no mostraban miedo, solo una aceptación tranquila, como si estuviera acostumbrado a que lo ignoraran. Entre la multitud, una joven llamada Elena se abrió paso con determinación. Su cabello castaño estaba atado en una trenza y sus ojos claros brillaban con resolución. Vestía ropa sencilla, una camisa blanca polvorienta, jeans gastados y botas de montar gastadas. En su pequeño bolso de cuero, llevaba los ahorros que había ganado con tanto esfuerzo trabajando en el rancho de su familia. Elena inspeccionó los impresionantes caballos, pero ninguno parecía estar bien. Su abuelo, un hombre sabio que le había enseñado a montar, siempre decía: «No juzgues a un caballo por su apariencia. Mira más profundamente, ve lo que otros pasan por alto». Esas palabras resonaron en su mente mientras deambulaba por los corrales. Entonces, se detuvo. Su mirada se posó en el caballo flaco en el rincón olvidado. Algo en él, la forma en que se quedaba tan quieto, como si supiera que nadie lo elegiría, llamó su atención. Ignorando los susurros burlones de los hombres, Elena se acercó al corral. «¿Qué estás haciendo aquí, muchacho?», murmuró suavemente, apoyando sus manos en la cerca de madera. El caballo apenas levantó la cabeza, pero por un momento, sus ojos se encontraron. El corazón de Elena se encogió. Su mirada no solo mostraba tristeza, contenía algo más profundo. Una súplica silenciosa para ser visto, una débil chispa de esperanza. «¿Qué ves en esa bolsa de huesos?», preguntó un hombre mayor, sonriendo mientras caminaba detrás de ella. «Eso no es asunto tuyo», respondió Elena con firmeza, sus ojos nunca dejaron al caballo. Extendió una mano con cautela. Al principio, el caballo se tensó, pero como si percibiera su amabilidad, inclinó lentamente el hocico hacia sus dedos. Su breve contacto fue suficiente. Cuando el subastador anunció el turno del caballo, su voz carecía de entusiasmo. «Aquí tenemos un caballo joven. Necesita algunos cuidados. Tal vez alguien pueda encontrarle un uso». Se hizo el silencio. Nadie se movió. Algunas personas se rieron en voz baja, otras no se molestaron en mirar. «Lo quiero», sonó la voz de Elena. Se escucharon jadeos entre la multitud. «Estás bromeando», dijo un hombre con una risa. «¿Qué puedes hacer con eso?». «No es más que problemas». Elena los ignoró y se enfrentó al subastador. «¿Cuál es el precio?». El hombre vaciló, como si le sorprendiera que alguien estuviera interesado. «El mínimo». «Eso servirá». Elena entregó su dinero con manos firmes, consciente de los susurros y las risas a su alrededor. «Vendido», declaró el subastador, aliviado de deshacerse del caballo. Elena tomó la cuerda y tocó suavemente la nariz del caballo. «Te llamaré Tizón», susurró. «Nadie te rechazará nunca más». Mientras se alejaban de la concurrida subasta, las voces de la multitud se desvanecieron detrás de ella. «Está cometiendo un error», murmuró alguien. «Se arrepentirá». Elena no miró hacia atrás. Caminando junto a Tizón, sintió una mezcla de incertidumbre y esperanza. No sabía qué le deparaba el futuro,
pero estaba segura de una cosa: había visto algo en Tyson que nadie más había visto. Caminaron durante horas por un sendero polvoriento que conducía al rancho de su familia. Tyson tropezaba a menudo, sus piernas estaban débiles por el cansancio. Elena se detenía con frecuencia, dejándolo descansar. Le acarició el cuello empapado en sudor y le habló con dulzura. «Está bien, muchacho. Ya casi llegamos. Nunca volverás a sentirte así». El camino se extendía interminablemente, bordeado de campos secos y arbustos que se balanceaban. Aunque su cuerpo estaba cansado, la mente de Elena se llenó de pensamientos sobre lo que había hecho. Había gastado la mayor parte de sus ahorros en un caballo que todos los demás consideraban inútil. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que Tyson era especial. Tal vez fueran sus ojos, o tal vez el destino lo que los unió. Elena creía que, como las personas, los caballos tenían una esencia, un alma. Y a veces, lo que parecía roto solo necesitaba que alguien creyera en ello. Cuando finalmente llegaron al rancho, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. La casa era sencilla pero cálida, con un porche de madera, un pequeño establo y un corral. Su abuelo, don Héctor, estaba sentado en el porche afilando una herramienta. Levantó la vista cuando Elena se acercó con Tyson. Su cabello blanco brillaba a la luz del sol que se desvanecía y sus curtidas manos descansaban sobre sus rodillas mientras se ponía de pie. «¿Y ese caballo?», preguntó, con un tono tranquilo pero curioso. «Es mío», dijo Elena con firmeza, aunque su voz tenía un dejo de nerviosismo. Don Héctor estudió al caballo y luego la miró. No se apresuraba a juzgar, pero Elena sabía que diría la verdad, sin importar lo difícil que fuera escucharla. El abuelo se acercó lentamente, examinando al caballo con ojo crítico. Sus pasos eran deliberados mientras caminaba alrededor de él varias veces, escrutando sus patas, pelaje y postura. Tyson apenas movía la cabeza, demasiado exhausto después de un largo viaje, su cuerpo delgado como un espantapájaros. Don Héctor murmuró en voz baja: «Parece que lleva meses sin comer bien». Elena apretó los labios pero sostuvo su mirada. «Lo sé, abuelo, pero creo que se puede recuperar. Solo necesita tiempo, cuidados y alguien que crea en él». El anciano enarcó una ceja y se cruzó de brazos. «¿Tiempo y cuidados? ¿Sabes lo que dices, niña? Un caballo en estas condiciones necesita más que comida y descanso. Requiere mucho trabajo, e incluso así, no hay garantías». «Estoy dispuesta a intentarlo», respondió Elena, con voz firme e inquebrantable. Don Héctor la miró en silencio por un momento antes de finalmente asentir con un leve suspiro. «Bueno, si estás tan segura, adelante. Pero será tu responsabilidad. Tendrás que cuidarlo, entrenarlo y demostrar que vale la pena el esfuerzo». El rostro de Elena se iluminó con gratitud. «Gracias, abuelo. No te defraudaré». Don Héctor señaló hacia el establo. «Y déjalo en el corral pequeño por ahora. Mañana veremos qué podemos hacer». Elena guió a Tyson con cuidado y lo llevó al corral donde había preparado un espacio improvisado para él. Desató la cuerda que lo sujetaba y lo liberó. El caballo no se movió de inmediato, simplemente giró la cabeza para mirarla como si tratara de darle sentido a la situación. Elena se arrodilló, sacó un balde de agua fresca y lo colocó frente a él. «Toma, muchacho. Te lo has ganado». Tyson me vio con entusiasmo, su cuerpo tenso se relajaba con cada trago. Elena luego le trajo un poco de heno y se sentó en el suelo, observándolo comer. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo demacrado que estaba realmente. Sin embargo, a pesar de su fragilidad, había algo innegable en él. La forma en que mantenía la cabeza alta y observaba cada movimiento a su alrededor hablaba de una fuerza interior que aún no se había extinguido. Más tarde, cuando don Héctor vino a ver cómo estaban, encontró a Elena dormida junto al corral, apoyada contra la cerca. Tyson estaba cerca, con las orejas ligeramente levantadas como si estuviera haciendo guardia. Don Héctor sonrió para sí mismo y murmuró: «Quizás tengas razón, niña», antes de regresar a la casa. Bajo un cielo lleno de estrellas, una relación de confianza y esperanza comenzó a formarse entre Elena y Tyson. Aunque el camino por delante sería largo y desafiante, compartían una creencia inquebrantable en lo que podían llegar a ser juntos. Las primeras semanas en el rancho pusieron a prueba la determinación de Elena.
Tizón llegó en un estado tan precario que cada día se convirtió en una batalla para ganarse su confianza y fortalecer su cuerpo. A pesar de tener acceso a abundante comida y agua, al principio comía con moderación, como si estuviera condicionado a la privación. Sin inmutarse, Elena se levantaba temprano cada mañana, mezclando su heno con suplementos para ayudarlo a recuperar los nutrientes que necesitaba desesperadamente. Pasó horas sentada a su lado, hablándole en tonos tranquilizadores. Está bien, muchacho. Ya no tienes que competir con nadie. Este es tu momento y lo aprovecharemos al máximo. El primer desafío importante llegó unos días después. Una mañana, Elena decidió guiar a Tizón hasta el corral principal para que estirara las piernas, pero en cuanto intentó pasar por el portón, su cuerpo se tensó y el miedo le nubló la mirada. Está bien, cálmate, murmuró, sujetando la cuerda con firmeza, pero sin forzarlo. Forzarlo solo aumentaría su desconfianza. Desde el cerco, don Héctor observó, apoyado en su bastón. Ese caballo está roto por dentro, dijo en voz baja. No era un comentario cruel, sino una afirmación nacida de la experiencia. Sus ojos no mienten. Le han hecho daño y ahora cree que cada paso es una trampa. Entonces lo arreglaremos, respondió Elena, con la mirada firme. Pero lo haremos a su manera, no a la nuestra. No lo presionó más ese día. En cambio, se sentó en el suelo junto al portón, dejando que la cuerda descansara en el polvo. Tizón permaneció inmóvil al principio, pero poco a poco comenzó a relajarse. Las horas pasaron en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el susurro del viento y el canto de los pájaros. Al día siguiente, lo intentaron de nuevo, y al día siguiente también. Cada pequeño paso que daba Tizón al cruzar la reja era una victoria, y Elena lo celebraba como si fueran logros monumentales. Cuando por fin cruzó el umbral, se le formó un nudo en la garganta. Sabía que podías hacerlo. Susurró, acariciando su cuello. El entrenamiento físico fue igualmente arduo. Tizón tenía poca fuerza, se cansaba rápidamente incluso al trotar lentamente. Elena ideó un plan gradual para desarrollar su resistencia, comenzando con simples paseos alrededor del corral. Con el tiempo, introdujo carreras cortas, siempre consciente de no presionarlo demasiado. Algunos días traía progreso, mientras que otros veía retrocesos. Sin embargo, la determinación de Tizón la impresionaba. Incluso en su punto más débil, nunca se rindió del todo. Cuando parecía a punto de rendirse, encontró la voluntad para dar otro paso. Don Héctor, inicialmente escéptico, comenzó a involucrarse en el proceso. Observó los esfuerzos de Elena y le ofreció consejos basados en años de experiencia. No lo apresures, le dijo una tarde. Un caballo necesita fuerza de mente tanto como fuerza de cuerpo. Si confía en ti, hará cosas que nadie creería posibles. Un día, mientras Elena trabajaba con Tizón en el corral, don Héctor se acercó, sosteniendo un cepillo de madera viejo. ¿Puedo ayudar con esto?, preguntó, extendiéndoselo. Elena sonrió y aceptó. Mientras acariciaba el lomo de Tizón, don Héctor le cepilló el cuello con movimientos lentos y deliberados. El caballo se tensó al principio, pero finalmente se relajó bajo el toque experimentado del anciano. Este caballo me recuerda a uno que tuve cuando era joven, comentó don Héctor. Era igual de terco, igual de cauteloso. Pero cuando finalmente confió en mí, se convirtió en el caballo más leal que he conocido. ¿Qué le pasó?, preguntó Elena, intrigada. La sonrisa de don Héctor tenía un dejo de melancolía. Se convirtió en el mejor que he tenido. Pero eso solo sucedió porque le di tiempo. Nunca apresures a un caballo, Elena. Ellos te enseñan a tener paciencia y, si escuchas, te darán más de lo que jamás esperaste. Esa noche, sentada junto al corral y reflexionando sobre las palabras de su abuelo, Elena se sintió más decidida que nunca. Tizón tenía algo especial, aunque el mundo no pudiera verlo. Con el paso de los meses, bajo el cuidado incansable de Elena, Tizón se transformó. Su cuerpo, que alguna vez fue frágil, se fortaleció, su pelaje oscuro brilló con salud y sus movimientos se volvieron seguros y ágiles. Lo más importante, el miedo en sus ojos se desvaneció, reemplazado por una chispa de confianza y esperanza. Juntos, estaban demostrando que incluso los espíritus más quebrantados podían levantarse de nuevo con tiempo, cuidado y una fe inquebrantable. Elena sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero cada día que pasaban juntos la convencían más de que había tomado la decisión correcta en esa subasta.
Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, no había duda en su corazón de que Tyson estaba destinado a grandes cosas. El progreso de Tyson era evidente, pero Elena sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Una tarde, mientras lo guiaba por el corral, don Héctor se acercó con una cuerda y una silla de montar, una vieja que llevaba años colgada en el granero. Ya es hora de que este muchacho sienta lo que es llevar un jinete, dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y desafío. Elena miró a Tyson, que pastaba tranquilo con las orejas relajadas. A pesar de todo el progreso, montar era un paso delicado. Cualquier error podría destruir la confianza que tanto esfuerzo les había costado construir. ¿Crees que está listo?, preguntó Elena, acariciando el cuello de Tyson. No lo sabremos hasta que lo intentemos, respondió su abuelo mientras colocaba la silla de montar en una valla. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Confía en ti mismo. Esa noche, Elena se quedó despierta más tarde de lo habitual, pensando en los próximos pasos. Desde que compró a Tyson, había soñado con competir en eventos de doma, no por la gloria, sino para demostrar que no importa de dónde venga un caballo, puede lograr algo extraordinario. Sin embargo, no quería apresurarse. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando, llevó a Tyson al corral. La silla de montar lo esperaba en un rincón, y Elena se tomó su tiempo para familiarizarlo con ella. Primero, dejó que se acercara a ella, permitiéndole olerla y explorarla. Luego, con movimientos lentos y constantes, la colocó sobre su lomo sin ajustarla. Tyson se tensó al principio, girando la cabeza para observar lo que sucedía. Elena lo calmó con palabras suaves y caricias suaves hasta que se relajó. Fue un proceso lento pero necesario. Cada pequeño paso reforzaba la confianza entre ellos. Una vez que la silla estuvo bien ajustada, don Héctor se acercó al corral. Bueno, niña, ahora veamos cómo reacciona cuando te subas. Elena asintió pero no montó de inmediato. Primero, caminó junto a Tyson, guiándolo por el corral con la silla puesta. El caballo tropezó un par de veces, moviendo su cuerpo de manera incómoda, pero poco a poco, comenzó a acostumbrarse al peso. Finalmente, Elena respiró profundamente y se paró a su lado. Está bien, muchacho. Vamos a intentarlo juntos. Con movimientos suaves, colocó un pie en el estribo y se impulsó hacia arriba, sentándose con cuidado. Tyson se quedó paralizado de inmediato, tensando sus músculos como si no supiera qué hacer. Elena se mantuvo tranquila, evitando moverse demasiado, y le dio tiempo para adaptarse. Eso es, muchacho. Lo estás haciendo bien, dijo suavemente, inclinándose hacia adelante. Elena sintió una oleada de emoción al notar que el caballo no solo aceptaba su presencia sino que comenzaba a moverse con naturalidad bajo su peso. Don Héctor, apoyado en la cerca, observaba con expresión de satisfacción. ¿Ves lo que te decía? No estaba domado, solo necesitaba que alguien le recordara de lo que es capaz. Ese día marcó un nuevo comienzo para ambos. Ahora que Tyson aceptaba la montura, el siguiente paso era entrenarlo para eventos. Elena sabía que las competencias de doma y salto requerían disciplina y técnica, pero también intuición y una fuerte conexión entre jinete y caballo. Semanas después, llegó el momento de dejar el rancho y enfrentarse a nuevos entornos. Elena decidió llevar a Tyson a los campos abiertos cercanos, donde podría acostumbrarse a diferentes terrenos y sonidos. La primera salida fue caótica. El ruido del viento entre los árboles y el crujido de las ramas lo ponía nervioso. En un momento, dio un salto inesperado, casi tirándola del caballo. No pasa nada, dijo Elena, sujetando las riendas con firmeza pero sin dar tirones. Estoy contigo. A pesar de los contratiempos, siguieron adelante. Cada día, Tyson parecía más seguro, aprendiendo a confiar no solo en Elena sino también en sí mismo. La conexión entre ellos se hacía más profunda, evidente para cualquiera que los viera. Don Héctor, cada vez que los observaba de lejos, no podía evitar sonreír. Ese caballo no solo tiene fuerza, le comentó un día a un amigo que vino de visita. Tiene corazón. Y eso es gracias a Elena. El punto de inflexión llegó una tarde mientras practicaban saltos básicos en un pequeño circuito que Elena había montado. Los primeros intentos fueron torpes, pero con paciencia y repetición, Tyson comenzó a coordinar sus movimientos. Cuando por fin logró saltar sin derribar las barras, Elena soltó un grito de alegría, abrazándolo fuerte. Lo lograste, muchacho. Sabía que podías. Esa noche,
mientras contemplaba las estrellas desde el porche, Elena no pudo evitar soñar con lo que estaba por venir. Sabía que aún estaban lejos de las grandes competencias, pero por primera vez desde que lo había comprado, sintió que Tyson estaba listo para enfrentar al mundo. Aunque el camino no había sido fácil, ambos estaban demostrando que el pasado no define el futuro. Con suficiente fe y esfuerzo, cualquier obstáculo puede ser superado. Elena y Tyson trabajaron incansablemente durante meses, superando cada desafío que se les presentaba. Habían comenzado con lo básico, pero ahora Tyson saltaba con gracia obstáculos más altos y ejecutaba movimientos precisos que demostraban su vínculo único. Sin embargo, para Elena, el verdadero desafío era enfrentarse al mundo competitivo. Una mañana, mientras revisaba el calendario de eventos locales de Doma, don Héctor se acercó con una taza de café en la mano. ¿Ya te decidiste? Elena suspiró, colocando la hoja de papel sobre la mesa. Hay una competencia en la ciudad el mes que viene, pero no estoy segura de que estemos listos. Aún hay mucho por pulir. Don Héctor la miró con seriedad. Escucha, niña. Nadie empieza perfecto. Pero si sigues esperando el momento perfecto, ese momento nunca llegará. Tyson está listo, y tú también. Todo lo que necesitas hacer es creerlo. Elena, animada por las palabras de su abuelo, se inscribió en la competencia local. Era un evento pequeño diseñado para principiantes, pero aún así, era un gran paso. La idea de competir frente a una multitud de espectadores y otros jinetes experimentados la llenaba de nervios. El día de la competencia llegó rápidamente. Elena preparó a Tyson con cuidado, cepillándolo hasta que su pelaje negro brilló bajo la luz del sol. Ajustó la silla meticulosamente, asegurándose de que todo estuviera perfecto. ¿Listo, chico?, preguntó mirándolo a los ojos. Tyson respondió con un suave relincho como si entendiera lo que estaba en juego. Cuando llegaron al recinto, el bullicio de la multitud y el movimiento constante de caballos y jinetes pusieron nervioso a Tyson. Se movía inquieto, levantando la cabeza y resoplando cada vez que algo llamaba su atención. Elena se mantuvo tranquila, guiándolo con firmeza mientras le hablaba suavemente. Tranquilo, estamos juntos en esto, susurró, acariciando su cuello. Al acercarse su turno, Elena notó las miradas de algunos participantes y espectadores. Muchos reconocieron al flacucho y desgarbado caballo de la subasta. Aunque ahora parecía irreconocible, los susurros llenaron el aire. Ese no es el caballo que nadie quería comprar, escuchó murmurar a un hombre cerca de la barrera. Sí, pero parece que lo han arreglado. Aunque dudo que esté a la altura de la tarea, respondió otro con una risa. Elena ignoró los comentarios, apretando la mandíbula. Sabía que Tyson era mucho más de lo que podían ver. Cuando finalmente la llamaron por su nombre, sintió que la adrenalina corría por su cuerpo. Con un movimiento firme, montó a Tyson y entró en la pista. Los obstáculos estaban dispuestos en un circuito simple pero requerían precisión. Elena respiró profundamente, ajustó las riendas y dio la señal. Tyson arrancó con un trote seguro que pronto se transformó en un elegante galope. El primer obstáculo, una barra baja, fue superado sin problemas. Luego vino un salto más alto y aunque Tyson dudó un segundo, lo cruzó con un impulso que dejó a la multitud en silencio. Cada salto y cada vuelta era un testimonio del arduo trabajo que ambos habían puesto. Aunque no era perfecta, la sincronización entre Elena y Tyson era evidente. Para ella, no se trataba de ganar sino de mostrarle al mundo lo que habían logrado juntos. Cuando cruzaron la meta, el público estalló en aplausos. Aunque no todos entendieron la magnitud de su logro, muchos reconocieron el esfuerzo y la dedicación reflejados en su actuación. Elena abrazó a Tyson desde la silla, sintiendo una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. En el área de descanso, otros competidores se acercaron a felicitarla. Uno de ellos, un joven llamado Manuel, la miró con curiosidad. Ese caballo es el mismo que vi en la subasta hace unos meses, dijo. Elena asintió, acariciando el cuello de Tyson. Sí, es él. Se llama Tyson, y es mucho más de lo que nadie pensaba. Manuel sonrió, impresionado. Has hecho algo increíble. Ese caballo tiene algo especial, y tú también. Cuando anunciaron los resultados, Elena no esperaba estar entre los primeros lugares. Para su sorpresa, quedaron en tercer lugar. Al recoger su medalla, sintió que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de demostrar el coraje de Tyson, sino de abrazar el viaje que compartían.
Esa noche, cuando regresaron al rancho, don Héctor los esperaba en el porche, con una expresión que mezclaba orgullo y ternura. Sabía que lo lograrías, niña, pero esto es solo el comienzo, dijo. Elena sonrió, mirando a Tyson. Lo sé, abuelo, pero estoy lista para lo que venga, y sé que Tyson también. Con la primera competencia en su haber, el camino hacia nuevas metas y desafíos estaba más claro que nunca. Los días posteriores a la competencia trajeron una mezcla de emociones para Elena y Tyson. La satisfacción por el logro aún resonaba en sus corazones, pero también atrajo nuevos niveles de atención que no habían experimentado antes. Una mañana, mientras alimentaban a Tyson en el establo, don Héctor apareció con una carta en la mano. Es para ti, niña. Parece que alguien se impresionó, dijo. Elena se secó las manos en el delantal antes de abrir el sobre. Dentro había una invitación para participar en un evento regional de saltos y doma, una competencia mucho más prestigiosa que la local. La invitación venía con una nota personal del organizador. Queremos reconocer tu dedicación y el evidente vínculo con tu caballo. Estamos seguros de que Tyson tiene un gran potencial y sería un honor tenerte entre los participantes. Elena sonrió, aunque un ligero nerviosismo se apoderó de ella. Participar en un evento de tan alto nivel significaba enfrentarse a los mejores, pero también era una oportunidad para demostrar aún más el valor de Tyson. ¿Qué opinas?, preguntó, mostrándole la carta a su abuelo. Don Héctor la leyó atentamente y asintió. Creo que este es el siguiente paso, pero prepárense, cuanto más alto lleguen, más críticos serán los ojos que los observen. Y así comenzaron a entrenar nuevamente, pero esta vez con mayores exigencias. Elena contrató a un entrenador experimentado para que los ayudara a pulir la técnica. Luis, el entrenador, era un hombre serio pero justo que rápidamente notó algo especial en Tyson. Este caballo tiene corazón pero también un espíritu indomable, comentó un día mientras veía a Tyson saltar. Esa combinación es rara. Solo asegúrense de que nunca pierda la confianza que tiene en ustedes. Eso es lo que lo hace único. El día del evento regional llegó más rápido de lo que Elena esperaba. El lugar era imponente, con gradas repletas de espectadores y jinetes sobre caballos perfectamente entrenados. Tyson, aunque nervioso, parecía más seguro que en la competencia anterior. Su postura era firme, con las orejas hacia adelante, atento a cada movimiento de Elena. Mientras se preparaban en el área de calentamiento, Elena notó que un grupo de hombres los observaba a la distancia. Al principio no les prestó atención, pero pronto reconoció a uno de ellos como el subastador que había vendido a Tyson meses atrás. ¿Ese es el caballo que nadie quería comprar?, preguntó uno de los hombres, su voz era una mezcla de sorpresa y admiración. Sí, pero parece que la chica vio algo que nosotros no. Miren lo que ha hecho con él, respondió otro. Elena fingió no escucharlos, concentrándose en su preparación. Sin embargo, antes de entrar a la pista, uno de los hombres se acercó. Era robusto, con una expresión de confianza que rayaba en la arrogancia. Disculpe, señorita. Mi nombre es Rodrigo. Estuve en la subasta donde compró este caballo. Debo admitir que nunca imaginé que llegaría tan lejos. Es impresionante lo que ha logrado. Elena asintió, manteniendo la guardia en alto. Gracias, dijo simplemente. De hecho, continuó Rodrigo, me gustaría hacerle una oferta. Estoy dispuesto a comprarle este caballo. Por una suma considerable. ¿Qué te parece? Elena levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. No está en venta. Tyson no es solo un caballo para mí, es mi compañero. Rodrigo sonrió como si no la hubiera escuchado. Puedo ofrecerte más dinero del que jamás ganarás en estas competiciones. Piensa en todo lo que podrías lograr con un caballo nuevo, uno con mejores linajes. Elena tensó las riendas de Tyson, sintiendo que el caballo se tensaba ligeramente como si entendiera la conversación. No importa cuánto ofrezcas, no puedes comprar lo que él y yo hemos construido. Tyson se queda conmigo. Rodrigo la miró con incredulidad antes de encogerse de hombros. Lo que quieras. Pero recuerda mis palabras, un caballo como ese no vale la pena desperdiciarlo. Elena lo vio alejarse, su determinación inquebrantable. Se volvió hacia Tyson y le acarició el cuello. No te preocupes, muchacho. Les demostraremos de qué estamos hechos, juntos. Elena lo vio alejarse, con el corazón agitado por una mezcla de orgullo e indignación.
Sabía que todos los ojos estaban puestos en ella, algunos llenos de admiración, otros esperando ansiosamente que tropezara. Pero se negó a dejar que sus miradas la perturbaran. Cuando llegó su turno, Elena y Tizón entraron a la pista, exudando determinación. Los obstáculos eran más grandes que cualquiera que hubieran enfrentado antes, y el recorrido era un laberinto de desafíos. Sin embargo, Elena tenía una fe inquebrantable en su caballo. Con cada salto y giro brusco, demostraron no solo su capacidad, sino también su espíritu indomable. Su vínculo era innegable, un lenguaje tácito de confianza y unidad. Cuando completaron el recorrido, el público estalló en estruendosos aplausos. Aunque no obtuvieron el primer lugar, obtener el segundo lugar en su primera competencia regional no fue una hazaña menor. Sin embargo, para Elena, no era el trofeo lo que importaba. La mayoría de las veces, fue la confirmación inquebrantable de que ella y Tizón eran un equipo imparable. Esa noche, cuando regresaron al rancho, Elena reflexionó sobre los eventos del día. Sabía que con el éxito llegaba la atención, y con la atención, los desafíos. Pero sin importar cuántas ofertas o críticas recibiera, una cosa era segura: Tizón era más que un caballo. Era su compañero, su confidente, su amigo. Juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nuestro objetivo es 200.000 suscriptores. Únete a nosotros mientras el viaje continúa. El ascenso de Elena y Tizón en el mundo de las competencias de saltos de obstáculos continuó desafiando las expectativas. Lo que alguna vez había sido un sueño ahora estaba floreciendo en una carrera estelar, impulsada por su notable conexión. Cada competencia traía nuevas lecciones y recordatorios de lo lejos que habían llegado desde esa fatídica subasta en la que Tizón había sido descartado por no tener valor. Sin embargo, la fama trajo consigo su propia serie de pruebas. Después de su éxito regional, comenzaron a circular rumores en los círculos ecuestres sobre el caballo rechazado convertido en campeón. Para algunos, Tizón era un emblema de resiliencia, para otros, era recibido con escepticismo. Una tarde, mientras Elena practicaba en el corral del rancho, un elegante automóvil de lujo se detuvo en la entrada. De él salió un hombre alto con un traje inmaculado, cuya apariencia pulida contrastaba con el entorno rústico. Elena Martínez, gritó en un tono mesurado. Elena desmontó, con curiosidad en los ojos. Guiando a Tizón hacia la cerca, se acercó al extraño con cautela. Sí, soy yo, puedo ayudarlo. El hombre le extendió una tarjeta. Mi nombre es Alberto Montoya. Represento a uno de los criadores de caballos más prestigiosos del país. Su mirada se detuvo en Tizón. He estado siguiendo su progreso en las competencias y debo decir que estoy impresionado. Su caballo es excepcional. Elena aceptó la tarjeta pero no bajó la guardia. Gracias. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. La sonrisa de Montoya era pulida pero hueca. Eso está claro. Por eso estoy aquí. Mi cliente está muy interesado en adquirir a Tizón. Estamos dispuestos a ofrecerle una suma muy superior a la que cualquier premio de competición podría proporcionar. El pecho de Elena se apretó. No era la primera vez que se acercaban a ella, pero algo en el profesionalismo de Montoya la hizo sentir aún más incómoda. Acarició suavemente el cuello de Tizón antes de responder con firmeza: no está a la venta. La expresión de Montoya no vaciló. Entiendo tu apego, pero considera lo que podrías lograr con ese dinero. Podrías invertir en un caballo con linajes superiores, uno que podría elevarte a la cima de este deporte. Elena dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Tizón. Su voz era firme. No creo que lo entiendas. Tizón no es solo un caballo para mí. Es mi amigo, mi compañero. Todo lo que hemos logrado lo hemos hecho juntos. No hay precio que pueda comprar eso. Montoya le estudió por un momento antes de encogerse de hombros. Es una pena. Pero déjame dejarte esto: la grandeza tiene un costo. Tarde o temprano, tendrás que decidir si estás dispuesta a pagarlo. Con eso, giró sobre sus talones y regresó a su auto. Elena hervía de rabia y determinación. Esa noche, mientras limpiaba los establos, Elena le contó el encuentro a don Héctor. El hombre mayor escuchó en silencio, apoyado en el mango de su pala. Los hombres así siempre aparecen cuando ven algo que brilla, dijo finalmente. La verdadera pregunta es,
¿Por qué estás en este camino, Elena? Si es por la gloria, te convencerán algún día. Pero si es por algo más, entonces nada de lo que te ofrezcan te hará cambiar de opinión. Elena reflexionó sobre sus palabras mientras miraba a Tizón, que descansaba pacíficamente en su establo. Su mirada se suavizó cuando los recuerdos de sus luchas compartidas aparecieron ante sus ojos. No estoy en esto por los trofeos, abuelo, dijo finalmente. Estoy aquí para demostrar que el valor no depende de las opiniones de los demás. Y porque Tizón merece brillar, no por ellos, sino por sí mismo. Don Héctor asintió, con una sonrisa orgullosa tirando de sus labios. Sigue adelante, muchacha. Recuerda que cuanto más alto subas, más te van a derribar. Elena sabía que tenía razón. Con su creciente reputación vendrían desafíos aún mayores. Pero estaba lista para proteger lo que ella y Tizón habían construido, sin importar lo que costara. Su entrenamiento se intensificó mientras fijaban la mira en el próximo gran evento, el Campeonato Nacional de Saltos. Allí, se enfrentarían a los mejores jinetes del país y al peso de las expectativas y prejuicios que aún los aferraban. Para Elena, nada era más satisfactorio que demostrar una y otra vez que Tizón era más que un caballo. Era un campeón, en cuerpo y alma. Llegó el día del Campeonato Nacional de Saltos y el aire estaba cargado de tensión y anticipación. Para Elena, esto no era solo una competencia, era una oportunidad de demostrar que ella y Tizón pertenecían a la élite del deporte ecuestre. El lugar era impresionantemente grandioso, con gradas imponentes repletas de espectadores. El zumbido de las voces se mezclaba con los relinchos ocasionales de los caballos inquietos. Jinetes de postura impecable guiaban a corceles de linaje impecable a través del área de calentamiento, cada uno exudando una confianza practicada. ¿Lista para esto, niña?, preguntó don Héctor, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Elena mientras observaban la pista desde lejos. Ella respiró hondo para tranquilizarse, su mirada se desvió hacia Tizón. A pesar de la animada conmoción, él se mantuvo tranquilo y concentrado, con las orejas erguidas hacia adelante como si sintiera la magnitud del momento. Estamos listos, abuelo. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Las pruebas del campeonato se dividieron en 2 etapas. La primera pista contaba con obstáculos moderadamente altos, diseñados para separar a los contendientes de los pretendientes. La segunda ronda, un circuito mucho más técnico y agotador, esperaba solo a los mejores. Elena sabía que cada salto, cada segundo, tenía que ser impecable si querían avanzar. Cuando se anunció su nombre, un murmullo recorrió las gradas. Español susurros de curiosidad mezclados con dudas llenaron el aire. Muchos habían oído hablar de Elena y Tizón, pero otros permanecieron escépticos. ¿Podría un caballo rechazado en una subasta competir de tú a tú con campeones de pedigrí? Elena entró al ruedo con confianza, con las manos firmes en las riendas mientras guiaba a Tizón hacia adelante. La multitud se quedó en silencio, conteniendo la respiración colectiva mientras el dúo se acercaba a la línea de partida. Vamos, muchacho, murmuró Elena, con su voz suave pero resuelta mientras acariciaba el cuello de Tizón. Esta es nuestra oportunidad. El silbato sonó y Tizón se lanzó hacia adelante en un galope suave y poderoso. El primer obstáculo, un intimidante salto triple, se alzaba frente a ellos. Con gracia y fuerza, Tizón lo superó sin esfuerzo, ganándose aplausos dispersos del público. Uno por uno, conquistaron los obstáculos, cada salto y giro era un testimonio de su incansable entrenamiento. El vínculo entre Elena y Tizón estaba en plena exhibición, una conexión inquebrantable perfeccionada a través de incontables horas de trabajo y confianza. Cuando cruzaron la línea de meta sin penalizaciones, las gradas estallaron en vítores. Y el número 47, Elena Martínez y el caballo Tizón, clasificaron para la segunda ronda con un excelente tiempo, gritó el locutor. Elena exhaló profundamente, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante mientras acariciaba el cuello de Tizón. Lo logramos, muchacho. Lo logramos. En el área de descanso, una mezcla de admiración e incredulidad la recibió. Los competidores intercambiaron miradas, algunos ofreciendo comentarios de felicitación, mientras que otros observaban desde la distancia, su escepticismo evidente. Entre los que se acercaron estaba Manuel, el joven jinete con el que se había hecho amigo en la competencia regional. Sabía que tenías algo especial, pero esto... Esto fue increíble, dijo, con una sonrisa genuina. Gracias, Manuel, respondió Elena modestamente. Pero es todo Tizón, él es la verdadera estrella.
La segunda ronda trajo desafíos aún más difíciles, obstáculos más altos y complejos diseñados para llevar a los jinetes y los caballos al límite. Elena observó cómo los competidores abordaban el recorrido, mostrando su habilidad y precisión. Cuando llegó su turno, el peso de la expectativa la presionó. El público y los jueces la observaban atentamente, pero Elena dejó de lado la presión. Se recordó a sí misma que lo que realmente importaba, su vínculo con Tizón. El tercer obstáculo, una complicada combinación en zigzag, inquietó momentáneamente a Tizón. Al percibir su vacilación, Elena le susurró palabras tranquilizadoras y lo guió con firmeza, ayudándolo a recuperar el ritmo. Pasaron la combinación limpiamente, provocando un jadeo audible de la multitud. A medida que se acercaban al último obstáculo, un doble salto imponente que parecía rozar el cielo, Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Tizón avanzó con determinación inquebrantable. Con un poderoso salto, se elevaron por el aire y aterrizaron con gracia en el otro lado sin tocar ni una sola barra. La multitud estalló en un estruendoso aplauso, la energía electrizante. Elena se inclinó hacia abajo, con la voz llena de gratitud. Gracias, muchacho. Fuiste increíble. Cuando se anunciaron los resultados, Elena y Tizón habían obtenido el segundo mejor tiempo de la competencia. Mientras subían al podio para recibir su medalla de plata, el corazón de Elena se llenó de orgullo. En las gradas, don Héctor sonreía de alegría, mientras Manuel aplaudía con entusiasmo. Pero entre la multitud, Elena vio dos rostros familiares, Rodrigo y Montoya. Sus expresiones oscilaban entre el asombro y la envidia apenas disimulada. Con la medalla en sus manos, Elena susurró, esto es solo el comienzo, Tizón. Juntos llegaremos más lejos. Esa noche, de regreso en el rancho, Elena y don Héctor celebraron en silencio, mirando las estrellas desde el porche. Para Elena, el éxito no se medía por trofeos o medallas, sino por la conexión inquebrantable que compartía con Tizón. Meses después del campeonato, Elena y Tizón se habían convertido en figuras prominentes en el circuito ecuestre. Su historia inspiró a innumerables personas, especialmente a quienes creían en las segundas oportunidades. Pero la fama trajo consigo nuevas presiones. Una mañana fresca, mientras Elena entrenaba en el corral, don Héctor salió corriendo de la casa, con un periódico apretado en la mano. Su rostro estaba serio. Y niña, tienes que ver esto, dijo, acercándole el periódico. Elena detuvo a Tizón y tomó el periódico. En la portada había una foto llamativa de ella y Tizón en el campeonato, acompañada de un titular llamativo, el caballo rechazado, el campeón inesperado que todos quieren comprar. El artículo contaba su ascenso a la prominencia, destacando la subasta en la que Tizón había sido pasado por alto. Detallaba las asombrosas ofertas que ahora están haciendo los criadores y los empresarios ansiosos por adquirirlo. No pueden hablar en serio, murmuró Elena, con su irritación en aumento. Y créelo, respondió don Héctor. Desde esa medalla de plata, todo el mundo ha tenido los ojos puestos en ti y en Tizón. Antes de que Elena pudiera responder, un elegante automóvil negro se detuvo en el rancho. 3 hombres impecablemente vestidos se bajaron y Elena reconoció de inmediato a uno de ellos. Rodrigo. El hombre que había intentado comprar a Tizón en el campeonato regional. ¿Qué quiere ahora? Elena murmuró en voz baja mientras don Héctor se acercaba a los hombres. Tranquila, niña, respondió su abuelo, con tono firme. Escuchémoslos. Pero no olvides quién eres ni por qué estás haciendo esto. Con eso, don Héctor abrió la puerta del establo para saludar a los visitantes. Rodrigo no perdió el tiempo. Su sonrisa era pulida, su tono ensayado. Señorita Martínez, es bueno volver a verla. Hoy vengo con una propuesta formal. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle 5 millones por su caballo. El trato incluye un lucrativo contrato para usted como entrenador en nuestras instalaciones. Elena se cruzó de brazos, con una postura firme. Ya te lo he dicho antes, Tizón no está a la venta. Ni por 5 millones, ni por 10. Ninguna cantidad cambiará eso. La sonrisa de Rodrigo se volvió petulante, como si estuviera acostumbrado a que nadie rechazara tal cifra. Señorita Martínez, esto no se trata solo de dinero. Es una oportunidad para usted. Con tu talento, podrías entrenar a otros caballos y competir a nivel internacional, ¿por qué limitarte a un solo caballo? Elena sintió que le hervía la sangre. Dio un paso adelante y señaló a Tizón,
que estaba de pie en el corral, con las orejas erguidas por la curiosidad. ¿Sabes lo que significa ese caballo para mí? Cuando todos los demás no veían más que defectos, yo vi a un luchador. Un campeón. Todo lo que he logrado ha sido con él, no porque tenga un linaje perfecto, sino porque tiene corazón. Eso es algo que nunca entenderás. Los hombres intercambiaron miradas de sorpresa ante la fiereza de sus palabras. Rodrigo se aclaró la garganta, intentando un último argumento. Entendemos su conexión emocional, señorita Martínez. Pero los sentimientos no ganan campeonatos. 5 millones es más dinero del que probablemente verá en toda su vida. Piénselo. Elena respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. Finalmente, levantó la barbilla y miró fijamente a Rodrigo. Tizón no tiene precio. Es mi socio. Mi familia. Nunca lo traicionaré por dinero. Así que, si ya terminaste, te agradecería que te fueras. La expresión de confianza de Rodrigo vaciló. Frunció el ceño, pero sabía que no tenía nada más que decir. Sin decir una palabra más, él y sus compañeros regresaron a su auto y se marcharon. Cuando el sonido del motor se apagó, Don H. Héctor se rió entre dientes. Bueno, eso les dará algo en qué pensar. No creo que te vuelvan a molestar. Elena sonrió, aunque su pecho todavía vibraba con adrenalina. Volvió la mirada hacia Tizón, que ahora corría libremente por el corral, con su melena brillando bajo el sol. Caminó hacia él, apoyó la frente contra la de él y cerró los ojos. Prometí protegerte, ¿recuerdas? No importa lo que pase, siempre estaremos juntos. Tizón resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el rancho, Elena se sentó en el porche junto a don Héctor. El horizonte brillaba con tonos naranjas y morados. ¿Crees que tomé la decisión correcta?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. El anciano se ajustó el sombrero, con la mirada firme. La decisión correcta no siempre es la más fácil, ni la más rentable. Pero si puedes dormir por la noche sabiendo que te mantuviste fiel a lo que amas, entonces sí, tomaste la decisión correcta. Elena asintió, una tranquila determinación se instaló en su corazón. Sabía que el valor de Tizón no estaba en ningún precio. Estaba en el vínculo inquebrantable que habían construido. Pasaron los años y la conexión entre Elena y Tizón solo se profundizó. No ganaron todos los campeonatos, pero lograron algo mucho más importante: inspirar a otros a ver el potencial en lo que el mundo a menudo pasaba por alto. Tizón se convirtió en una leyenda, no solo por sus victorias, sino por su historia de resiliencia. Cada vez que Elena contaba cómo lo había comprado en una subasta donde nadie más vio su valor, los rostros de los oyentes se iluminaban de admiración. Un día, después de una sesión de entrenamiento de rutina en el rancho, don Héctor se acercó a Elena, sosteniendo un viejo cuaderno en sus manos. Ella estaba cepillando a Tizón bajo el cálido sol y miró hacia arriba con curiosidad. ¿Qué es eso, abuelo?, preguntó, dejando el cepillo a un lado. Es algo que deberías comenzar a escribir, dijo, entregándole el cuaderno. Tu historia. Y la de Tizón. No para presumir, sino para que otros puedan entender lo que significa nunca rendirse. Elena abrió el cuaderno, sonriendo ante las páginas en blanco. ¿De verdad crees que alguien querría leerlo? El rostro de don Héctor estaba lleno de orgullo. Créeme, niña. Esa historia podría cambiar vidas. Por la noche, mientras Tizón descansaba en su establo, Elena comenzó a escribir. Hizo una crónica de cada detalle de su viaje, la subasta, los agotadores entrenamientos, los momentos en que casi se dieron por vencidos. Pero también escribió sobre la lealtad de Tizón y cómo él le enseñó que el verdadero valor de un campeón no estaba en el linaje sino en el corazón. Cuando el cuaderno estuvo lleno, decidió publicarlo como un libro titulado Tizón, la historia del caballo que nadie quería. El libro fue un éxito rotundo, tocando los corazones de los amantes de los caballos y de cualquiera que alguna vez se haya sentido subestimado. Mientras tanto, Tizón disfrutaba de sus años de retiro en el rancho. Aunque ya no competía, trotaba con la misma energía, jugando en el corral y deleitando a los niños que lo visitaban para aprender sobre caballos. Un día, un niño se acercó tímidamente a Elena. ¿Es verdad que este es el caballo del libro?, preguntó, señalando a Tizón que pastaba bajo un árbol. Elena sonrió. Sí, es él. ¿Y de verdad nadie lo quería?
se arrodilló para encontrarse con la mirada del niño. Al principio, no. Pero siempre fue especial. Solo necesitaba que alguien creyera en él. El niño miró a Tizón con asombro antes de correr a acariciar su suave pelaje, riendo mientras lo hacía. Esa noche, bajo el mismo cielo estrellado, Elena se sentó con don Héctor en el porche. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, niña?, dijo don Héctor, con la voz teñida de orgullo. Tizón no solo cambió tu vida. Ha cambiado la vida de tanta gente. Ese caballo no solo fue un campeón, se convirtió en un símbolo de esperanza. Elena miró hacia el corral, donde Tizón descansaba en paz. Él me enseñó todo, abuelo. No sé si yo lo salvé a él, o si él me salvó a mí. Don Héctor se rió suavemente. Tal vez fue un poco de ambas cosas. Esa noche, Elena se fue a la cama con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que había cumplido su promesa a Tizón, protegerlo, cuidarlo y mostrarle al mundo su verdadero valor. Y así, la historia de un caballo que una vez fue pasado por alto en una subasta se convirtió en una leyenda. No solo en las pistas sino en los corazones de todos los que alguna vez se atrevieron a soñar con superar lo imposible. Si has llegado al final de esta historia, me encantaría que dejaras un comentario y la calificaras del 1 al 10. También tengo curiosidad por saber desde qué parte del mundo estás viendo la serie y si disfrutas de estos conmovedores cuentos sobre animales y sus increíbles viajes.